tal? Buenas noches. Más de 60 aulas cerradas llevamos ya en Castilla y León, pueblos como Íscar y Pedrajas de San Esteban en Valladolid que vuelven al confinamiento, mientras las UCIs de Madrid ya están al borde del colapso. Son solo 3 datos, pero que nos recuerdan demasiado a lo peor de la pandemia. O los ciudadanos tomamos medidas o las tomarán por nosotros y no tardando. Aquí comienza Cuestión de Prioridades. Estamos en directo, son las 9:31 de la noche. En unos minutos entrevistaremos a la ministra de Defensa, Margarita Robles, a la que le preguntaremos sobre sus constantes enfrentamientos con Pablo Iglesias y sobre el trabajo de rastreo que están llevando a cabo estos días los militares. Labor, la de los rastreadores, que no está impidiendo que los contagios se sigan disparando en todo el país. Hoy la Junta ha dado un paso más, que tiene visos de provocar un nuevo encontronazo con el Gobierno. Le reclama una auditoría externa sobre la gestión de la pandemia a nivel nacional, es decir, un examen en toda regla para ver qué se ha hecho mal y en qué se puede mejorar. Si lo rechazan, lo hará Castilla y León por su cuenta a nivel autonómico. Así lo explicaba hoy el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea. Creemos que es urgente que este país, en esta situación, realice esta auditoría independiente, científica, sobre la gestión de la crisis del coronavirus. No entenderíamos que esta solicitud no se aceptase. Bueno, vamos a hablar ya de este asunto y de otros temas de actualidad con nuestros tertulianos y opinadores. Hoy tenemos 2 fichajes nuevos, no eres tú, Chema Crespo, eso está claro. Bueno, las limitaciones de restricción de movimiento de momento no te impiden venir a tu tierra, Castilla y León. No. Ya os dije que en la época anterior, en el confinamiento severo, había que llevar un salvoconducto que la Guardia Civil te pedía periódicamente y había que acreditar las motivaciones del viaje. Por lo tanto, las normas están hechas para ser respetadas, pero bueno, yo el regreso a casa todavía no lo tengo dificultado. Bueno, Chema Crespo, que no he dicho su cargo, es director general de Público. Marian Vicente, de la Gaceta de Salamanca, tú sí que te estrenas, bienvenida. Buenas noches, José Luis. Y César Pérez Gellida, que es escritor de Novela Negra, que también te estrenas en estas tertulias. Así es. ¿Estás contento de estar aquí? Estoy encantadísimo. Bueno, pues nada. Muy apropiado con los temas que tenemos. Por supuesto, la novela negra. Tiene mucho que da para mucha novela negra. Bueno, pues escuchábamos lo que decía Francisco Igea, esta noticia que hemos conocido hoy. Bueno, no sé si creéis que va a tener una respuesta positiva por parte del Gobierno, hacer ese examen para ver qué es lo que ha ocurrido en materia sanitaria, dónde ha fallado, dónde se ha acertado. Chema. Hombre, el señor Igea podía empezar también por encargarla para lo que nos ha sucedido y lo que nos está pasando en Castilla y León. Es gobierno, ¿no? Al final, esta cosa de que las comunidades autónomas, para materias que son de su competencia, pues exijan del gobierno de la nación, bueno, pues es una forma que a veces cuestiona la mayoría de edad real de nuestras comunidades, porque yo creo que ahora sí que están haciendo frente a su auténtica mayoría de edad. Años de Estado autonómico, años de competencias exclusivas en materia sanitaria, en materia educativa, en materia de asuntos sociales, las cosas habían ido más o menos marchando, se construía algún colegio, se construía algún centro de salud, pero luego nos hemos dado cuenta que cuando ha venido un test de estrés terrible, las cosas también hay que decirlas como son, que habría superado a cualquiera, nos estamos dando cuenta de las severas carencias que estamos lamentando. Por lo tanto, esa auditoría externa a mí no me parece mal, porque además la incapacidad que tenemos para que las comisiones de investigación del Parlamento, para que los debates en el Parlamento hablen de estas cosas y no vayan a la vieja política de dialéctica, oposición, gobierno, pues no están sirviendo de mucho y están crispando, y por lo tanto a mí me parece una iniciativa interesante. Pero de alguna forma es reconocer las miserias también en la gestión sanitaria en algunas comunidades autónomas y en el propio gobierno, María. Sí, yo creo que está muy bien que se haga una auditoría externa. Estaría muy bien que se hiciera también para qué es lo que hemos hecho mal, porque hemos partido de... Ahora lo que tenemos ahora es que hemos partido de algo malo, o sea, no es solo fruto de lo mal que lo está haciendo, que yo creo que sí que hay una deficiente gestión de la comunidad autónoma, eso es evidente. Pero yo creo que evidentemente esta pandemia trasciende lo que son las fronteras autonómicas.
O sea, que esto es una crisis de toda España, de todo el mundo, pero yo creo que aquí las autonomías no deben estar solas, tienen que estar con el Gobierno. Es que a mí no me gusta y me sorprende el lenguaje con el que se expresa. No entendería que no se hiciera. Me parece un poco pretencioso, cuando además la ciudadanía no creo que esté muy pendiente de un estudio, de los resultados de un estudio. Yo creo que estamos pensando en qué se puede hacer desde hoy hacia adelante, no qué es lo que ha pasado, qué es lo que hemos hecho mal. Claro que tenemos que aprender de lo que hemos hecho mal, pero lo principal es qué tenemos que hacer para que esa curva, esta segunda oleada, podamos convivir con ella, ¿no? Y ese lenguaje tan pretencioso de no entendería que no se hiciera, a mí me sorprende. Y hay otro asunto que no termino de entender con el señor Igea, y es el presidente de la Junta de Castilla y León es el señor Mañueco, y parece que está como en un segundo plano cuando toda esta sensación de no hay nadie al volante, es el señor Igea el que termina dando la cara. No termino de entender esa dicotomía. Temo que ese es otro debate, ¿no? Sí, yo creo que bueno, también es verdad que aquí en aras de la gobernabilidad se está cediendo mucho, cosa que por ejemplo no está sucediendo en Madrid, pero claro, hay un enfrentamiento que a los ciudadanos no nos gusta cuando tenemos otros problemas. Por cierto, hablando de la gestión, hoy la Junta de Castilla y León ha recibido un pequeño varapalo judicial. Sí. En Pesquera de Duero, en Valladolid, se ha desconfinado un auto de un juez. Estaba confinado hace 2 días, ha desconfinado esa localidad vallisoletana de la Ribera del Duero, y el argumento judicial que incluye ese auto habla de medidas, estoy leyendo textualmente, medidas desproporcionadas e insuficientemente justificadas, y dice algo así como: la invocación de la salud pública no es una patente de corso para eliminar los derechos fundamentales. Es polémico este auto. Para mí el auto es correctísimo. ¿Qué quiero decir con ello? Cuando tuvimos las gravísimas ofensivas terroristas de atentados indiscriminados, en aras de la seguridad, los ciudadanos fuimos perdiendo derechos: el derecho a la intimidad, el derecho a la inviolabilidad de los domicilios, el derecho a que nuestras comunicaciones no fueran controladas, el derecho a no ser grabados cada vez que sales de casa y no sabes cuántas cámaras están tomando imágenes. Pero bueno, en aras de la seguridad fuimos cediendo derechos individuales. Ahora mismo, en aras de la pandemia y alerta sanitaria objetiva y planteada, en la cual parece que las medidas de confinamiento son unas medidas que demuestran eficacia, bueno, pues también parece que estaríamos dispuestos a hacer dejación de un derecho básico fundamental, que es la libertad de movimientos de los ciudadanos. Pero eso, que es un derecho constitucional, yo creo que no puede quedar en manos de cualquier líder autonómico o municipal que estime, lleno de buena fe, ¿no? Lleno de buena fe, pero que estime que el confinamiento lo voy a decretar. Es un derecho básico fundamental y, por lo tanto, démonos cuenta que la tramitación del estado de alarma pasaba por el Congreso de los Diputados cada 15 días. Perdóname, María. Perdóname, pero es que, Chema, entonces te estás contradiciendo, porque si ya estamos en la mayoría de edad de las autonomías, ahora te parece mal que ejerzan las autonomías y en aras de la salud pública y decidan confinar una localidad. Estamos hablando de un juez, de una entidad individual que es el que decide, en ese caso particular, levantar un auto. Claro, ese es otro de los problemas que tenemos. Pero ¿en manos de quién estamos entonces? ¿Estamos en manos de las comunidades, del gobierno central, de los jueces? ¿En manos de quién estamos? La sensación de no estar protegidos o... César, estoy de acuerdo contigo, pero por eso lo debería de liderar, toda esta pandemia la debería de liderar el gobierno, y no las autonomías, deberían de colaborar. Vamos a avanzar, porque... Es que esto no debiéramos dejarlo en paso, José Luis, porque a los que nos estén viendo dirán, es que a mí me da igual, y tienen razón los que nos estén viendo, ¿no? Yo cuando hablo de la mayoría de edad de las comunidades autónomas es para el ejercicio de las competencias que tienen asignadas, que son competencias de ejecución, y eso está en la Constitución. Por eso, cuando ahora mismo, desesperados porque las cosas no marchan, decimos, si es que aquí lo que tenía que haber era un mando único, un gobierno, cuando el gobierno ejerció esas competencias, las comunidades autónomas decían, nos están usurpando. Y yo lo que no estoy dispuesto a reconocer a las comunidades autónomas, a pesar de su mayoría de edad, es que tengan capacidad para determinar limitaciones a mis derechos constitucionales individuales. Chema, te aseguro que el tema que vamos a tocar ahora también es interesante y a los telespectadores les va a gustar. Todo lo estamos supeditando también a la llegada
de la vacuna. A partir de ahí tenemos esa sensación de que podríamos empezar a recuperar cierta normalidad, pero fíjense en lo que refleja la encuesta del CIS de hoy cuando se pregunta a los ciudadanos si estarían dispuestos a vacunarse cuando se tenga la vacuna disponible. Me vuelvo hacia la pantalla, está siempre Ruth García Ribote con todos los datos. ¿Qué dice la encuesta? José Luis, buenas noches. Pues el dato es sorprendente, a pesar de que prácticamente desde el inicio de la pandemia los científicos de todo el mundo se han afanado en investigar sobre el virus y en la búsqueda de una vacuna. China, Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, carrera de fondo, ensayos avanzados y otros paralizados. Y en medio de todo esto, el CIS nos deja este dato. El 40% de los españoles no estaría dispuesto a vacunarse. Vamos a analizar primero bien la pregunta. ¿Estaría usted dispuesto a vacunarse inmediatamente cuando se tenga la vacuna? El 44,4% está de acuerdo. El 40,3% no se pondría esa ansiada inyección. Al 44% del sí hay que sumar otro 3% de los encuestados que se vacunarían si se cumplen unos requisitos. Es decir, que tenga garantía o que sea fiable, según el origen, si hay información y si lo aconsejan las autoridades. Por cierto, un 11% están dudosos y no contestan ni sí ni no. Gracias, Ruth. Luego volvemos contigo. Yo no sé si os sorprende este dato. ¿Creéis que este porcentaje responde más, bueno, pues al miedo de los posibles efectos secundarios, a lo que muchos expertos también están diciendo que cuidado con la primera vacuna, Hombre, o incluso estos movimientos negacionistas que hay contra la vacuna contra el COVID? Hombre, a mí me parece normal. Yo tampoco me vacunaría la primera, desde luego. Pues yo me pido primer. Pues me yo pido no. primer. Yo primero me protejo y ya después me pido os vacunáis primer, ¿no? vosotros y luego voy yo. A mí me parece que esto tiene una lectura, bueno, yo no sé la credibilidad que tiene, pero a mí me parece sorprendente que un 40% de la población, con el sufrimiento que llevamos desde el mes de marzo, diga no a una vacuna. Puedo entender que existan reticencias ante posibles efectos, no lo sé, pero ese no rotundo a mí me sorprende muchísimo. Yo creo que es vacunarse al principio. O sea, es que es bueno, o sea, no quiere decir que no yo es no me una vacuno, cola. no. Entiendo que esto no es hola, ¿qué tal? Vengo a vacunarme, hay una cola y van pasando. Entiendo que alguien, las autoridades sanitarias, decidirán qué criterio hay para empezar a vacunar, entiendo que por población de riesgo y así hacia adelante. Pero es verdad que la pregunta es inmediatamente, cuando se tenga la vacuna. Inmediatamente. Pues yo inmediatamente, en mi caso, me pido primer, insisto. Yo sí lo entiendo. Y antes que Chema. dicho Chema es muy mayor. Vamos juntos, vamos juntos. Yo sí que lo entiendo y no me sorprende. Y además es más, la vacuna contra la gripe se la pone muy poca gente todos los años. Y bueno, en cualquier la caso, gripe también mata. El CIS hoy ha dado mucha información, como suele dar siempre. Vamos a entrar ya en la parte política, porque el CIS de Tezanos, como siempre, realiza también su encuesta de intención de voto y el Partido Socialista, bueno, pues sale ganando, vuelve a subir. ¿Cómo se reparte el poder, en este caso, en esta encuesta del mes de septiembre? Pues José Luis, amplia ventaja del PSOE sobre el PP en este nuevo barómetro del CIS. La diferencia se sitúa en un 13,4 puntos. El PSOE tendría una intención de voto, a ver si lo vemos, del 31,5. Es más alta que la de las elecciones generales. Sin embargo, el PP cae exactamente un 1,8%. Esto es, de hecho, el peor resultado desde los últimos comicios. Los que parecen beneficiados en todo este baile de subidas y bajadas es la formación naranja. Quizá la apertura de negociación de Arrimadas con el Gobierno les haya favorecido, porque Ciudadanos es el que más sube, un 1,8% desde el mes de julio. Estos datos pueden parecer también un poco contradictorios respecto, bueno, a la gestión que penaliza también los ciudadanos al Gobierno. ¿Qué interpretación hacéis? El PSOE crece, pero luego la gestión se penaliza. El PSOE no ha crecido respecto de la última encuesta del CIS, ha bajado unas décimas. Quien parece que sí baja notablemente es el Partido Popular. Luego, en los niveles de aceptación de líderes y de aprobación de la gestión, pues cada uno recibe el castigo correspondiente.
Yo creo que, desde mi punto de vista, ¿no?, aquí me resulta más llamativo, más preocupante, desde luego para el Partido Popular, pero también para la alternativa en este país, que parecería, si damos por buenas las cifras que da el CIS, es que la oposición, el ejercicio de la oposición o de una manera determinada de hacer oposición está desgastando mucho al Partido Popular. En el caso de Ciudadanos, pues estamos asistiendo ahora mismo a un giro que veremos hasta dónde llega y en qué circunstancias, ¿no? Claro, a veces uno puede caer en la melancolía. Dice, ese crecimiento de Ciudadanos es el que más crece de todos los partidos. ¿Puede responder a ese acercamiento también al pacto de presupuestos? No sé si a la llegada de Inés Arrimadas después de su baja maternal, entiendo que no. Sobre todo, habrá que verlo si al final se acuerdan presupuestos, y esa es otra historia, pero sí en el cambio de tono de Ciudadanos, de que está dispuesto a ejercer política de mano tendida atendiendo a las circunstancias excepcionales que vive nuestro país. Y eso pues también te da la idea de que la ciudadanía valora a aquellos líderes que asumen una nueva realidad y una nueva actitud ante la nueva realidad y son capaces de rectificar posiciones anteriores. Ciudadanos, pues con Albert Rivera, pues sabemos que estaba en la confrontación brutal y absoluta con Pedro Sánchez y el Partido Socialista, en el mismo tono que Vox y en el mismo tono que el Partido Popular. Ahora Inés Arrimadas aparenta mantener, y yo creo que la mantiene, otro tipo de actitud, y daría la sensación de que eso le ha sido premiado. En el caso del PP, como sigue en lo mismo, pues daría la sensación también de que eso se lo sigue penalizando. María, el electorado. Bueno, yo la encuesta de Tezanos, pues ¿qué quieres que te diga? Que no me la creo. O sea, porque Tezanos lleva fallando sus encuestas. Ya sabía yo que no íbamos a librar ese argumento. Evidentemente, desde que entonces la de las vacunas tampoco nos la creemos, ¿no? Porque es de Tezanos. Tampoco. Claro. Yo lo de Tezanos, todo lo de Tezanos a mí me huele raro. Oye, pero un respeto al INE también, un respeto al CIS. Que sí, pero déjame que argumente. Que yo no me voy a meter solo con el Partido Socialista, también me voy a meter con Casado. ¿Qué te parece? No, si a mí métete con quien quieras. Sí, ya ves tú. Que, bueno, yo creo que evidentemente el Partido Socialista es imposible porque más del 50% castigas la gestión que ha hecho de la pandemia, o sea que no se comparece. O sea, yo creo que tampoco está tan alto y el PP tampoco está tan alto, aunque el Partido Popular debería hacer una reflexión porque evidentemente Casado no es la alternativa, no lo ve la ciudadanía como una alternativa y eso está clarísimo. César, no por la encuesta de Tezanos. Yo en general las encuestas las pongo un poco en entredicho y las dejo en la nevera, pero yo tengo mi propia opinión de lo que veo. Yo sigo la actualidad política y a mí sí me da la sensación de que este país sigue siendo muy conservador, es un país que sigue eligiendo lo malo conocido que lo bueno por conocer y en la gestión, cuando vienen mal dadas, como es el caso que estamos viviendo, no me sorprende que no se castigue al Partido Socialista, que es, digamos, el máximo responsable de la dirección de este país en un momento crítico como es el... Sí que se le castiga, porque cuando hacen la valoración de la no gestión de la pandemia... No se le ha castigado cuando está en una estadística, claro, sí, en la que se mantiene muy cómodo a una distancia de muchos puntos del segundo partido, que le hace una oposición, para mí, muy enclenque, con un líder político que es, bajo mi punto de vista, enclenque. ¿Por qué? Porque no es que tengan que aprovechar la oportunidad de la debilidad del Partido Socialista por una posible mala gestión, sino porque no aportan, no suman. Y en el momento en el que tú no sumas, restas. El dato concreto es que un 57% de los españoles no confía en la estrategia política del gobierno de coalición PSOE-Podemos para luchar contra la actual pandemia. Que bueno, por eso habla un poco de la contradicción. Claro, es muy contradictorio, pero como se sabe que Tezanos cocina muchísimo las encuestas, pues claro, los datos, la verdad... Lo siento, Chema. No, que no lo sientas. El gobierno más mentiroso de la historia, pues claro, es lógico que no sé. Lo que sucede, o sea, aunque la oposición sea mala, sí, eso no quiere decir que el gobierno lo haga magníficamente bien, porque no es el así. caso. Que no es el caso, pero todos conocéis el CIS, también como yo, o mejor. El CIS es un organismo público hecho por funcionarios de una cualificación extraordinaria que sobreviven a los directores puntuales que pasan por ahí, que pueden tener no sé qué habilidades, pero cuando se descalifica con trazo grueso en las encuestas del CIS, se está descalificando a ese conjunto de funcionarios, de técnicos solventes de primerísimo nivel que pertenecen a ese organismo público. Y además,
Tezanos, como los anteriores, si leemos el último recuadro de las encuestas del CIS, dice, estas son las conclusiones a las que he llegado en virtud de los parámetros y la interpretación de los datos obtenidos. Dice, cualquier otro, con los mismos datos, esa es la cocina, podría llegar a otros resultados. Lo que yo creo que demuestra también esto es que qué ocasión perdida para que nuestros dirigentes, a la vista de la gravedad de lo que nos ha pasado, pero no podían haber ensayado otro tono para la acción política. Es tan gordo lo que nos ha pasado. Perdóname, Cheva, de eso vamos a hablar después. Vamos a seguir hablando ahora también del PP, porque yo no sé si el hecho de que el PP no quiera apoyar los presupuestos es parte también de esa bajada del Partido Popular en esta encuesta, y también de Pablo Casado. Pero vamos a ver ahora qué han votado ustedes a la cuestión que le planteamos todos los días en nuestra página web y que está relacionada con todo esto. Ruth, recuérdanos la pregunta y danos el resultado. Pues José Luis, la verdad es que durante toda la tarde la cuestión de hoy ha estado muy igualada. La pregunta, la vemos, ¿cree que el Partido Popular debería abstenerse en la votación de los presupuestos del Estado? Vamos a ver el resultado de esta pregunta, porque el 59% ha votado por la abstención. Aquí lo vemos. El 41% no. Pues nos vamos unos minutos a publicidad y en breve volvemos con la entrevista de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Enseguida estamos aquí. Estamos de vuelta y como les habíamos anunciado hoy, vamos a charlar con la ministra de Defensa, Margarita Robles. Ella es leonesa, diputada por Ávila y nos escucha desde el Ministerio en Madrid. Buenas noches, ministra. Muy buenas noches. Lo primero, ¿cómo están siendo estas primeras semanas los trabajos de rastreo del Ejército? En Castilla y León se solicitaron 245 militares, finalmente han sido 120, pero entiendo que es una cifra que se irá adaptando a las necesidades de cada territorio en función de cómo evolucionen los contagios. Efectivamente, nosotros tenemos formados más de 2.000 rastreadores militares que se han puesto a disposición de las comunidades autónomas, porque esto es un trabajo conjunto entre todos. Al virus lo tenemos que vencer entre todos. Y los militares que han hecho un trabajo magnífico durante toda la pandemia con la operación Balmis, desinfectando residencias, auxiliando a las personas que estaban pues fallecidas desgraciadamente, y con tantísimas actuaciones como han realizado, ahora ofrecen un servicio más, un servicio para el que estaban preparados, que es el rastreo, porque los militares hacen labores de rastreo militar, se han puesto a disposición de las comunidades autónomas, también de Castilla y León, con un único objetivo, que es precisamente ayudar a detectar, pues una vez que hay un contagio, una vez que hay un positivo, tratar de entre todos que combatamos la expansión del virus. Yo quiero poner en valor todo el trabajo que realizan las Fuerzas Armadas, que lo han realizado, lo realizan siempre, pero que se ha visto en esta pandemia siempre en los lugares más difíciles, en los lugares más complicados, siempre muy cerca de los ciudadanos, y ahora con esto lo que quieren también es ayudar en esta batalla que tenemos que desarrollar todos, pues precisamente contra el virus. El número de rastreadores será el que haga falta en cada momento. Siempre hemos dicho que las Fuerzas Armadas estarán donde haga falta, cuando haga falta y como haga falta, con esa voluntad de servicio que les caracteriza. Sí, ministra, usted por su cartera está muy vinculada con el Ejército, una institución que ha sufrido mucho la barbarie etarra durante largos y dolorosos años. Yo me puedo imaginar la opinión de muchos militares al ver ayer la imagen de Pablo Iglesias en su despacho con la portavoz de EH Bildu para negociar los presupuestos, pero quiero saber la suya. Bueno, mire, yo tengo que decir, yo fui secretaria de Estado de Interior en un periodo muy complicado del año 94 al año 96, un periodo en el que efectivamente yo tuve que ir a muchos funerales. Puedo decir que algún íntimo amigo mío, como fue Juan Mari Jáuregui, que fue gobernador civil de Guipúzcoa, lo asesinó ETA, y eso es una página terrible de la historia de España. Y desde ese punto de vista yo lo que quiero transmitir es absolutamente todo mi apoyo a las víctimas. Creo que ha sido una de las páginas más duras de la historia de España, y también, lo he dicho muchas veces, la generosidad que han tenido las víctimas en este país, que han sabido mirar hacia adelante, que han sabido crear este futuro nuevo en el que estamos en España, y yo creo que eso es lo importante, esa imagen de las víctimas que han mirado siempre hacia el futuro, esa imagen
de dolor que está ahí, y tenemos que construir una España que esté basada en la concordia, una España que esté basada en la unidad de todos. Y desde ese punto de vista yo tengo que decir que me siento muy orgullosa, por supuesto, de los militares que en su momento fueron víctimas de ETA, de las fuerzas de seguridad del Estado, de tantísimos civiles. He vuelto a hablar de algún íntimo amigo mío, una fiscal que fue compañera mía, Carmen Tagle. Ellos saben perfectamente que no les vamos a olvidar. Por cierto, ¿cómo están sus relaciones con Pablo Iglesias? Les veíamos, bueno, pues ha sido usted incluso, bueno, pues muy crítica también con algunas actuaciones de Pablo Iglesias, cuando atacó, por ejemplo, a los medios de comunicación y a los jueces, y no ha ocultado que debería comparecer en el Congreso por el caso Dina. Bueno, nosotros estamos en un gobierno que es un gobierno de coalición en el que hay dos partidos, dos formaciones políticas, y cada formación política pues tiene en algunas cuestiones su punto de vista. Yo, desde luego, cuando hay algo que creo que yo no la comparto, pero no la comparto no por estar en un gobierno, ¿no?, sino pues por razones culturales, de formación y demás. Yo, por ejemplo, no puedo aceptar el que el insulto se generalice. Pues yo lo digo, y lo digo con toda normalidad, y hay que acostumbrarse también en democracia, en que puede haber opiniones diferentes, y en ser transparente a la hora de decir las distintas opiniones. Lo que importa, lo que verdaderamente importa, es que el gobierno, como tal gobierno, funcione y trabaje unido con una única finalidad. Yo creo que hemos vivido una época muy dura con la pandemia. España necesita recuperarse, y esa recuperación exige el trabajo de todos. Usted dijo justo hace un mes que hablar de república es perder el tiempo y que hay que respetar la presunción de inocencia del rey Juan Carlos. Después de todo lo que se ha ido conociendo estas últimas semanas sobre los negocios opacos del monarca, ¿mantiene la misma postura? Mire, yo con 23 años fui juez. Y en una época en la que, bueno, pues era complicado todavía, porque empezaba pues, un poco el desarrollo de la Constitución, y algo que siempre los demócratas de este país, los jueces demócratas y los ciudadanos demócratas defendimos y trabajamos mucho, es por el principio de presunción de inocencia. Y ese principio de presunción de inocencia, que evidentemente yo tengo muy interiorizado, pero que nuestra Constitución ha querido consagrar, es para todos. Es para todos, y no podemos hacer consideraciones diferentes. Otra cuestión es el tema político, y el tema político cada uno podrá hacer las valoraciones que estime oportunas, pero desde el punto de vista democrático, desde el punto de vista de un Estado de Derecho, la presunción de inocencia es para todos. Hasta que no haya una sentencia firme, condenatoria, que declare unos hechos probados, hasta ese momento, hasta ese mismo momento, todos, incluso aquellas personas que nos puedan parecer que desde el punto de vista de los hechos son más reprochables, tienen derecho a la presunción de inocencia. Y luego pasa una cosa. En este país todos sabemos de todo, todos opinamos de medicina, todos opinamos de eso que dicen, de que todos somos magníficos entrenadores nacionales de fútbol, todos opinamos de derecho. Y no, yo creo que igual que no debemos opinar, dar consejos en el tema sanitario o en cómo se construye un edificio, en el tema jurídico yo creo que hemos de ser muy respetuosos, saber que tenemos una justicia independiente, 5.000 jueces, hombres y mujeres de los que yo, que vengo de la carrera judicial, pero como ciudadana, me siento muy orgullosa de la justicia en España, y hay que dejarles que ellos trabajen sin presiones, y por eso yo a veces, cuando yo acepto la crítica a los jueces, naturalmente que sí, y es buena en democracia, pero lo que no acepto es que cuando una resolución judicial, bueno, pues viene bien o nos parece que se ajusta a lo que queremos, entonces los jueces son estupendos, y cuando esa resolución los jueces no son estupendos. Respeto a la independencia judicial, dejar trabajar a los jueces, y sobre todo, lo más importante, principios básicos en un ordenamiento jurídico, principios básicos en cualquier democracia, y ese principio básico es la presunción de inocencia. Queda claro. Le voy a pedir un poquito más de brevedad porque vamos un poco más de tiempo y le quiero preguntar varias cosas. Yo no sé si para usted es un piropo o le molesta que los partidos y votantes de derechas la consideren la ministra más moderada y de Estado del Gobierno actualmente. Mire, yo soy una persona que llevo desde muy joven, desde los 23 años, trabajando para servir a los ciudadanos. A mí eso es lo único que me importa. Lo único en lo que yo me puedo sentir satisfecha es cuando la gente me para en la calle y me dice hay que seguir trabajando
hacen un buen trabajo. Eso es lo único que a mí me importa. Y yo tengo que decir una cosa además. Yo como ministra de Defensa no tengo absolutamente ningún mérito. Todo el mérito lo tienen los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas. A ellos es a los que hay que estar agradecidos. Ministra, le voy a poner unas imágenes. Se produjeron el pasado 22 de abril en el Palacio de Hielo. Escuche. Todos los hombres y mujeres que han fallecido no han estado solos. No les hemos podido salvar la vida. Pero que sepan que por parte de nuestras Fuerzas Armadas, de la UE, del Ejército de Tierra, siempre han estado con ellos. No les han dejado solos ni un minuto. Emocionó esas palabras a mucha gente. Ayer veíamos el encontronazo entre Pedro Sánchez y Pablo Casado en el Congreso. Usted hablaba antes de que no hay que tirarse los trastos en este momento. Bueno, ayer de lo que menos se habló fue del coronavirus. ¿Está faltando humanidad y empatía como esa que hemos visto en esas imágenes suyas con los ciudadanos en estos momentos tan difíciles para los españoles? Mire, yo aún me sigo emocionando cuando veo eso, porque fueron momentos muy duros. Ver allí a los féretros que había habido, las personas que no han podido acompañar a sus familiares. Yo creo que es el momento de la empatía, es el momento de la humanidad y por eso lo decía antes, es el momento de estar unidos, es el momento de apoyar a aquellos que lo han pasado mal. Es el momento de seguir apoyando a mucha gente que lo está pasando mal y yo creo que lo que los ciudadanos nos exigen, lo que yo me exijo a mí misma como persona, al final es poder ayudar a los demás, poder tener empatía, porque la política es eso, la política es ayudar a la gente, poder hacer, y por eso yo me siento tan satisfecha de que los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas, que nuestros ejércitos puedan ayudar y yo ser una parte mínima en esa ayuda a los ciudadanos. Ya por último, vamos a volver aquí a Castilla y León. Hay un proyecto en el que los zamoranos tienen muchas esperanzas puestas porque podría ser una solución clave para acabar con la despoblación de la provincia. Es el de convertir el antiguo campamento de Monte la Reina en una unidad del Ejército de Tierra donde podrían instalarse hasta 1.200 militares con sus familias. ¿Nos puede dar alguna noticia positiva en este sentido? Bueno, ese es un proyecto que a mí como ministra de Defensa me apasiona, al Ejército de Tierra le apasiona también. Tenemos un problema presupuestario, por eso es tan importante que se aprueben los presupuestos, que tengamos unos presupuestos, que todo el mundo sea consciente de que estos son unos presupuestos de país, de recuperar el país y que en esos presupuestos, que ojalá haya pronto, tengamos una partida precisamente para ese proyecto y para tantos otros proyectos que son tan importantes, en este caso para el Ejército de Tierra, pero también para Zamora y para Castilla y León. Insisto, es un proyecto que nos apasiona, que nos gustaría y que ojalá seamos capaces de tener unos presupuestos en donde eso se pueda contemplar. Margarita Robles, ministra de Defensa, muchas gracias por atender a Castilla y León Televisión, gracias por esa claridad y gracias también por esa humanidad. Gracias. Gracias a todos ustedes, de verdad, porque son los grandes protagonistas, los ciudadanos de Castilla y León y de toda España. Antes de valorar con nuestros tertulianos la entrevista que hemos hecho a Margarita Robles, en este programa también pasan cosas, es un programa informativo y les queremos dar dos apuntes de última hora que acabamos de saber. Uno es el acuerdo para la fusión de Bankia y CaixaBank, se acaba de cerrar hace unos instantes, y también la delegación del Gobierno nos avisa que se ha cerrado la conexión ferroviaria entre El Escorial y Ávila porque acaba de ocurrir un descarrilamiento de un tren de media distancia en el que no hay en principio víctimas ni heridos. Si tenemos alguna información más, se la iremos contando. Bueno, hablaba la ministra de esa empatía, de esa humanidad que tienen que tener los políticos. ¿La tienen? ¿La están teniendo en estos momentos? Bueno, pues es evidente que no, lo comentábamos antes, ¿no? Es que los políticos tampoco tienen demasiadas ocasiones para redimirse a sí mismos, ¿no? Yo creo que los políticos, como actividad voluntaria que pretende representarnos, pues tiene que ser el sujeto pues, de nuestras iras, de nuestras críticas, de nuestros malos humores, y el que no esté contento, pues que se vaya a su casa porque a nadie le obligan a acceder a un cargo. A partir de ahí somos los ciudadanos, se ríe César, pues somos los ciudadanos los que ponemos a nuestros políticos a gobernar o a estar en la oposición. Y eso es un esquema clásico en democracia, y la oposición debe ser implacable porque los gobiernos todo no lo hacen bien y la mayoría de las veces lo hacen mal. Pero claro, en una circunstancia de absoluta excepción,
Yo creo que el parámetro de la política clásica en democracia, del ejercicio de oposición y de alternancia al que está gobernando, pues yo creo que ha quedado clarísimamente superado. Por eso decía que han perdido una ocasión magnífica de mostrar que ante una emergencia de estas características las convicciones de cada uno pasan a un segundo plano para tratar de ponerlas en aras de ayudar al conjunto a salir de esta situación. César, ¿alguna idea rápida? Bueno, a mí la ministra, la verdad es que me tiene ganado. Yo creo que está en mi top del gabinete. Lo que pasa es que María también, ¿no? Decías antes. Yo esa la única creo que salvaría del gobierno socialcomunista. Bueno, pues mira que es amplio el gobierno. Yo no sé si sería tan radical, pero bueno, no puedo estar en todo de acuerdo. Y en esa última parte en la que hablaba de las opiniones y de la ciudadanía en cuanto a que es verdad que todos llevamos un entrenador y ese discurso que ha hecho, yo creo que está bien la opinión. Otra cosa es que la crítica sea más o menos valorada en función de quién provenga. Lo que no puede ser es que nos moleste todo, ¿no? Y yo entiendo que este gobierno lo que tiene que hacer es escuchar mucho y si es posible, atender un poco a las necesidades de lo que está sucediendo en la calle. Yo no veo que exista esa conexión entre el gobierno y la realidad y las necesidades de lo que la gente realmente necesita en este momento. Bueno, vamos a cambiar de asunto. Hasta hace nada, unos minutos, se estaba celebrando en las Cortes Regionales la comisión de investigación sobre la trama eólica, la Perla Negra y los terrenos de Portillo. Son los 3 casos de posible corrupción que persiguen a exaltos cargos de la Junta. Hoy ha comparecido el consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo, y la exconsejera Pilar del Olmo. Pero quiero que vean cómo ha empezado esta sesión. Antes no quise estar en la foto esta del postureo que parece que todos nos llevamos bien, etcétera, porque yo creo que tenemos una relación mucho mejor que eso y la verdad es que yo personalmente siento que nos encontremos aquí. Tengo una excelente opinión de usted y espero que esto no cambie como consecuencia de esta comisión y no me parece que las personas que han estado saludando al principio estuvieran en ningún paripé. Entre ellas me parece que estaba su compañera de escaño. Chema, tú que conoces bien a José Francisco Martín, que ha sido compañero tuyo en el Grupo Parlamentario Socialista, parecía al principio como que le costaba haberle convocado a la comisión de investigación. Bueno, José Francisco Martín es de los que ha peleado muy duro para que esta comisión de investigación llegase por lo menos a celebrarse. Creo que arrancó a finales de julio, creo recordar, ya prácticamente con todo el mundo de vacaciones, ¿no? Y yo creo que se han hecho todos los intentos habidos y por haber para, incluso estando acordada por el Parlamento, no se pusiera en marcha. Y creo que fue el propio José Francisco Martín, junto con el Grupo Parlamentario Socialista, que presentaron una queja ante el Tribunal Constitucional para decir que aquí se estaba vulnerando un principio básico fundamental, que es que no se pone en marcha una comisión de investigación que está acordada. Bueno, el tono de José Francisco Martín, pues claro, ejerciendo su tarea de oposición y en un tema en el que tiene muchas convicciones personales y políticas y acreditadas, que aquí estamos asistiendo a uno de los grandes escándalos que ha sufrido nuestra comunidad autónoma y que me temo que no seamos capaces de llegar a ninguna conclusión para que los ciudadanos sepan la verdad y en su caso pues puedan ser resarcidos, pues eso puede hacerle presentar un rostro no necesariamente... Porque mal. con la experiencia que tenemos de otras comisiones en las Cortes, comisiones de investigación... No conozco ninguna que haya llegado a ninguna conclusión para que el ciudadano sepa lo que ha pasado. Y más cuando son temas que están judicializados, o sea, quiero decir, yo respeto muchísimo la justicia y creo en la justicia, entonces supongo que será la justicia quien juzgue, porque yo creo que no hay nadie que esté ahora mismo actualmente en política de los que tuvieron alguna responsabilidad sobre estos 3 casos, entonces, ¿qué van a decir los que aunque sean del mismo partido? Es como si le preguntan al presidente actual por los GAL o por, no sé, o sea, yo creo que bueno, que está en el juzgado, que yo creo que confío más en la justicia que en las comisiones de investigación. César. Bueno, ahí estoy muy de acuerdo. Yo entiendo que la justicia ahí tiene que seguir los cauces ordinarios y que la comisión de investigación que avance también en la medida de tratar de esclarecer
algo que nos interesa por saber el perfil político que nos rodea, ¿no? Y bueno, yo entiendo que en el tiempo que la justicia estime oportuno, pues esto se esclarecerá y responsabilidades. Bueno, son las 10:15 en punto de la noche, llega ya la hora del cierre de las ediciones de los periódicos. Seguramente la portada de La Opinión de Zamora ya está casi elaborada. Para comprobarlo y conocer su contenido vamos a conectar con su directora, Marisol López. Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues sí, estamos en ello, como podéis ver en la tablet. Y la apertura a 4 columnas, pues lógicamente tiene que ver con la pandemia. El Hospital de Zamora se adapta a la pandemia, aunque somos la provincia de Castilla y León que tiene registrados menos casos desde marzo. Ya hemos superado los 2.000 desde marzo. Y el hospital tiene que, bueno, pues adaptarse para poder dar acogida a un número de pacientes creciente, a una presión creciente. Desgraciadamente, 3 fallecidos más, 1 en hospital, 2 en residencias. Las residencias siguen siendo el foco de varios contagios, de un nuevo brote, por ejemplo, Villarrín, que se ha disparado ya a más de 50 casos. Y esta pandemia está tocando absolutamente todo. También hay en colegios donde se están haciendo pruebas de PCR e incluso en los deportes el partido previsto para la Liga del Zamarat en baloncesto femenino ha tenido que ser aplazado después de que se hayan dado 3 positivos en la plantilla de jugadores. Al margen de la pandemia, pues podemos hablar de que Zamora sería en plan más optimista, sería una de las ciudades que cumpliría los requisitos de llevarse a cabo el plan de deslocalización de Renfe que ha anunciado el ministro Ábalos. Y como foto principal, la visita del ministro Planas, del ministro de Agricultura, a las instalaciones de Covadú, una de las cooperativas principales de toda España, la principal en Zamora y una de las más fuertes de Castilla y León, que se veía afectada hace unos días por un incendio, y que hablabais de empatía y de sumar. Bueno, pues en este caso sí que podemos sumar. Hoy ha sido Marisol, el ministro que ya se suma. Tenemos que marcharnos. Ojalá esa noticia de Renfe se ejecute y pueda llegar a Zamora. Nos tenemos que despedir ya a los 3. Chema Crespo, muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Espero que no te restrinjan la movilidad en Madrid y puedas seguir viendo a cuestión de prioridades. Y a Marian y a César, espero que la experiencia haya sido buena y que repitáis con nosotros. Muchas gracias. Vamos a acercarnos ahora al estudio del humorista gráfico José María Nieto, que seguramente a estas horas ya debe tener pensada la viñeta de la semana. Buenas noches, Chema. Hola, José Luis. Aquí estoy dibujando a la rata comunera Teuvecildo. Pero reconozco que aún no se me ha ocurrido nada, y eso que esta semana de septiembre ha sido intensa, como intenso está siendo todo en 2020. Bueno, Chema, pero piensa la noticia que más te haya gustado esta semana. Pues lo que más me ha llamado la atención es que la Junta pide colaboración ciudadana para reducir la presencia de osos en entornos urbanos y periurbanos del Alto Sil, en León. Al parecer los osos están cogiendo confianza y se acercan cada vez más a zonas habitadas, para comerse las ciruelas de los huertos o saquear las colmenas. Es un fenómeno preocupante, pues ya sabes que si se te mete un oso en casa y cambia la cerradura, la ley protege más al oso que al propietario. Hablaríamos entonces de un oso ocupa. En Castilla y León los osos pardos ocupan amplias zonas de la cornisa cantábrica. Si ven ustedes a un oso rugiendo en la cornisa del Ayuntamiento de Valladolid, entonces se trata de un oso puente. Quita, quita. Bueno, es un plantígrado bastante agresivo, según hemos visto esta semana, ¿eh? Defiende su territorio con uñas y dientes, y lo mismo se enzarza con otros grandes mamíferos como con miembros de su propia especie o incluso de su propio partido, por decirlo de otro modo. Cuidado que es rica y variada la fauna de Castilla y León. Oye, te has entretenido tanto con la fauna que al final la viñeta, ¿dónde está? Pues es verdad, no me ha dado tiempo a dibujar la viñeta esta semana, así que si no te parece mal, dejaremos la viñeta para el jueves que viene, y que es casi ya mismo, porque no sé qué tiene Castilla y León, que los días, los años y hasta los siglos se pasan volando, pero hay instantes que parecen eternos. Bueno, pues vamos a dejar a Chema Nieto inspirarse en esa viñeta, a ver si la podemos tener la semana que viene. Y nos despedimos ahora sí, ya saben que nos esperamos el próximo lunes aquí en Cuestión de Prioridades a las 9:30. Hasta entonces, buen fin de semana.